Queremos a continuación tener un tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Así que usted recordará que hemos comenzado una serie que se ha titulado La utilidad de la palabra de Dios. Y el texto que estamos nosotros estudiando lo encontramos ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. El pastor Pedro nos compartía la semana pasada que la frase toda la escritura es inspirada por Dios significaba que todo lo que Dios ha hecho, que se escriba, cada palabra escrita en la Biblia, sin excepción, lleva la marca divina. Así pues, la palabra de Dios ha sido escrita para que todos veamos, leamos y aprendamos de ella. Al estar escrita, todos podemos consultarla y saber lo que Dios ha dicho, porque el texto contiene lo mismo para todos. También el pastor nos explicó que la frase inspirada por Dios significa que lo que vino a escribirse en la Biblia es el mismo aliento de Dios. Aquellas palabras que Dios respiró y las dio a los hombres de una manera especial. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted se acuerda de cómo en un día frío, allí en la sierra del Perú, puede salir y exhalar y ver su aliento? Al salir de su boca se hace visible, ¿verdad? Bueno, esto nos sirve como ilustración para lo que Dios quiere decir con inspiración. Lo que salió de Dios mismo se hizo visible como escritura, escribiéndolo para que nosotros lo leamos. Cuando leemos la Biblia, lo que estamos leyendo no es algo que hayan compuesto los hombres, sino la expresión visible de los pensamientos y las palabras de Dios. Por eso decimos que la Biblia es un libro único, es la santa palabra de Dios. Pero también aprendimos la semana pasada que la Biblia es útil, es decir, que la Biblia es beneficiosa, la Biblia es provechosa para las personas, la Biblia es eficaz, la Biblia no es una pérdida de tiempo. Por supuesto, debe ser verdadero, si ha de ser así, porque un libro lleno de leyendas y errores no sería útil. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. La Biblia no está llena de leyendas, no está llena de errores, al contrario, la Biblia es la verdad absoluta de Dios. Ahora, una primera utilidad que aprendimos que tenía la escritura es que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Eso qué significa? Que la Biblia sirve para poder impartir conocimiento acerca de la revelación de la persona de Dios. La Biblia nos enseña el conjunto total de la verdad. La Biblia nos enseña el conjunto total de la doctrina sobre la cual hemos de basar nuestra perspectiva y tenemos que nosotros tomar nuestras decisiones para la vida en base a esa escritura. Pero hay un segundo beneficio que tiene la escritura para nosotros. Y dice los versos que hemos leído que también la palabra de Dios es útil para redarguir. Y ese es el tema que nos convoca en esta noche. La palabra de Dios es útil para redarguir. Ahora, queremos responder una primera pregunta. ¿Qué significa redarguir? Mire, cuando usted revisa otras versiones de la Biblia, esta palabra redarguir es reemplazada por palabras como reprender, palabras como reprobar, palabras como rebatir el error, etc. Pero el Nuevo Testamento judío describe mejor el significado de la palabra original. Según de Timoteo 3:16, en esta versión, Nuevo Testamento judío dice: toda la escritura es inspirada por Dios y valiosa para enseñar la verdad, convencer de pecado. Aquí se traduce la palabra redarguir con el verbo convencer. Por ello, redarguir tiene que ver con convicción. Aprenda eso. Interiorice en su mente y en su corazón. La palabra redarguir tiene que ver con convicción. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuál de estas definiciones para convicción dirá usted que describe mejor la palabra en griego utilizada por el apóstol Pablo aquí en este pasaje? Primera definición para convicción: una fuerte creencia personal. Segunda definición para convicción: los sentimientos de culpa por un pecado del que no se ha arrepentido. Tercera definición para convicción: el proceso legal de ser encontrado culpable en un delito. ¿Cuál elegiría usted de estas tres que calza en la definición de la palabra convicción de redarguir en 2 Timoteo 3:16? Mire, si usted eligió la opción 1 o la opción 2, esas no son las respuestas. Esas son respuestas equivocadas, la opción 1 y la opción 2. Fíjese que
Al dirigirse a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, versos 15 y 19, el Señor Jesucristo le dijo algo a la iglesia de la Odisea. Le dijo: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Y mire lo que dice al final: yo reprendo. Esa palabra, ese verbo reprendo tiene que ver con convicción. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Yo pregunto, ¿a qué tipo o a qué definición de convicción se refiere Jesús en el versículo 19 de este capítulo 3 de Apocalipsis? La convicción a la que él se refiere coincide con la definición número 3. Él estaba presentando un caso en contra de ellos. La iglesia tibia se había engañado a sí misma creyendo que eran ricos cuando en realidad eran pobres. Habían llegado a ser autosuficientes. Por eso dice el texto: yo no tengo necesidad de nada, decía la iglesia. Pero ¿saben qué? Ellos tenían que ser convencidos de su pecado. ¿Por qué tenían que ser convencidos de su pecado? Porque de la óptica y de la perspectiva de Dios, espiritualmente hablando, ellos eran infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Este es el significado de la palabra convicción utilizada en 2 Timoteo 3:16. ¿Qué significado? El procesar un caso contra otro para que sea declarado culpable por el delito que ha cometido. La palabra griega para redarguir lleva consigo la idea de refutar a un adversario hasta el punto de convencerlo de su pecado. Si no a él, entonces al menos a otros que escuchan la evidencia. Se trata de fundamentar y demostrar que las acusaciones formuladas contra el transgresor de la ley sean verdaderas. Fíjese que 1 Juan, capítulo 3, verso 4 va a decir: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y la iglesia de la Odisea no se dio cuenta ni de la medida en que estaban pecando, ni de la magnitud de cuánto tenían que cambiar. No se daban cuenta de que estaban en pecado y no se daban cuenta que tenían que cambiar. Y algo es cierto, ¿sabe qué? Las personas no siempre están conscientes de hasta qué punto están pecando y tampoco suelen ser conscientes de hasta qué punto deben cambiar. Por eso usted y yo debemos ayudarles a comprender estas cosas y debemos hacerlo con las escrituras. Usted debe aprender a utilizar la Biblia para convencer a las personas transgresoras de que han quebrantado la ley de Dios y que apartado de Cristo, quedan separados de Él, quedan sin comunión y quedan condenados. Así que recuerde, redarguir tiene que ver con convencer de pecado, tiene que ver con reprender para que la persona se dé cuenta de su error. Ahora, usted me preguntará, ¿pero no es tarea del Espíritu Santo el convencer a las personas de pecado? Claro, Juan 6:8 dice eso, pero 2 Timoteo 3 dice, ¿qué dice? Que también la Escritura tiene que redarguir a las personas. Y le digo algo más, los ministros de Dios, los maestros, los pastores, los que emplean la palabra de Dios también están encargados del ministerio de redarguir. El apóstol Pablo le ordena a Timoteo a redarguir con las escrituras a aquellos que están bajo su cuidado espiritual. Leamos lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 2. Dice que prediques la palabra, le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y mira lo que dice a continuación. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es más, Pablo también le dijo a Timoteo que reprenda a los líderes de la iglesia, ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 20. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos. Llévalos a que tengan convicción de su pecado delante de todos, para que los demás también teman. O sea que traer convicción, por lo tanto, es parte de la responsabilidad del ministerio de la palabra. Y puesto que, como hemos visto, una de las tareas más importantes como cristianos es ministrar la palabra a las personas, usando las escrituras, siendo lleno del Espíritu Santo para poder producir convicción en sus corazones,
esto es parte de nuestra responsabilidad. Es parte de nuestra responsabilidad. Segunda pregunta que queremos responder en esta noche. ¿Por qué la convicción es tan importante? ¿Por qué la convicción es tan importante? En primer lugar, porque la relación de la persona o del creyente con Dios depende de la convicción. La convicción del pecado va a ser una parte importante para el no creyente, si es que quiere tener una relación adecuada con Dios a través de Jesucristo. La convicción del pecado va a ser una parte esencial de la caminata del creyente con el Señor. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 23. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y mira lo que dice. Camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Si el creyente no está convencido de lo que está mal en su vida, no va a poder crecer en su relación de comunión con el Señor y se va a perder muchas bendiciones para su propia vida. ¿Por qué la convicción es tan importante? Porque la relación de esa persona o del creyente de Dios depende de ella. Pero en segundo lugar, ¿por qué es importante? Porque es un requisito previo para el arrepentimiento y el cambio. La persona no puede arrepentirse, vale decir, no puede cambiar su actitud y su disposición sin primero haber sido redarguido de su pecado. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 3:19, hablando de Jesucristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Como estas palabras de nuestro Señor Jesucristo sugieren, la convicción de pecado es un requisito previo al arrepentimiento. Es una parte integrante del proceso bíblico disciplinario. Ahora, fíjese que es posible para alguien ser convencido del pecado. O sea, alguien puede ser convencido de su pecado sin necesariamente continuar con el arrepentimiento. Eso sucedió con el apóstol Pablo cuando predicó a varios reyes ahí en el libro de Hechos, y estaban convencidos de que estaba mal, pero no se arrepintieron. Pero, lo que no es posible es que una persona se arrepienta sinceramente de corazón sin haber sido redarguido. En otras palabras, yo tengo que ser redarguido, convencido de pecados para que se produzca el arrepentimiento y el cambio en mi propia vida. Entonces, ¿por qué la convicción es tan importante? Porque la relación de la persona o del creyente con Dios depende de ella y porque es un requisito para el arrepentimiento y el cambio. Tercera pregunta que queremos responder en esta noche. ¿Qué habilidades debo cultivar para usar correctamente las escrituras para traer convicción en la persona? Mire, si queremos nosotros redarguir a las personas con la palabra del Señor, tenemos que tener al menos dos habilidades. Primera habilidad, debo conocer la Biblia. Usted debe saber qué porciones de la escritura se pueden utilizar para cada propósito de convicción específico. Usted debe saber lo que la Biblia dice y dónde lo dice. Usted debe afilar la espada espiritual mediante la comprensión de lo que la Biblia dice acerca de la pecaminosidad de los pecados específicos con los que la persona tiene dificultades, ya sea esta persona un no creyente o sea un creyente. Segunda habilidad que usted y yo tenemos que cultivar si es que queremos redarguir, traer a la convicción de pecado a las personas. Usted debe explicar a fondo las porciones de las escrituras que está empleando. Mire, solo por el hecho de que la Biblia afirma que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que tendrá éxito en el cumplimiento de sus propósitos, como dice Isaías 55:11, no significa que usted deba tener una actitud despreocupada en cuanto a su responsabilidad de usar las escrituras para traer convicción. No podemos contentarnos simplemente con prescindir de versículos de la Biblia como un dispensador de caramelos. No, los hombres y las mujeres de Dios no solo cuentan a sus oyentes lo que la Biblia dice, sino que los hombres y las mujeres de Dios le dicen a sus oyentes su significado, le dicen cómo aplicarlo a sus vidas. Su trabajo como cristiano y como cristiana no es dispensar la escritura, sino ministrarla a los corazones de las personas que están en pecado y hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Recuerde que estas personas tienen necesidad de ser redarguidos no solo de su pecado, sino también de su necesidad de confiar en Cristo como Salvador en el caso de los no creyentes y de confiar en Cristo como su Señor en caso de los creyentes, porque si un creyente está pecando en diversas áreas es que no ha hecho a Cristo el Señor de su vida. Y ellos tienen que aprender a depender del Espíritu Santo para recibir la gracia necesaria para vivir una vida que sea agradable al Padre Celestial. ¿Está bien? Entonces,
Si usted y yo queremos involucrarnos en poder tener convicción a las personas usando las escrituras, dos habilidades que tenemos que tener. Conocer la Biblia y la segunda, explicar a fondo las porciones de las escrituras que vamos a estar empleando para con esas personas. Cuarta pregunta que queremos responder en esta noche. ¿Qué consideraciones adicionales debemos saber sobre el redarguir? Primera consideración, examine sus motivos o sus motivaciones. De acuerdo a Gálatas 6:1, el objetivo que estamos tratando de lograr cuando se trata de un hermano que ha caído en un fallo debe ser la restauración. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. La motivación que debe llevarnos a redarguir al hermano debe ser verle restaurado. Jamás queramos redarguir al hermano exponiéndolo innecesariamente o queriendo ejercer venganza personal contra él para humillarlo. Jamás hagamos eso. La motivación para poder redarguir o llevar a convencer de pecado a un hermano, a una hermana, a un hijo, a una hija que es creyente o que no es creyente, tiene que ser verle restaurado. En el caso de los no creyentes, verlo reconciliado con el Señor. Segunda consideración, use la terminología bíblica cuando convenza a cualquier persona de su pecado. Cuando usted utiliza las escrituras para describir el comportamiento pecaminoso, debemos seguir el ejemplo de Pablo, quien habló no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. La terminología bíblica es mucho más eficaz para ayudar a las personas a ver su necesidad de cambio. Así que exponga a la persona o exponga las escrituras a la persona para que pueda convencerse de su pecado. Tercera consideración, si es que queremos redarguir a las personas. Argumente su caso a fin de dejar claro a la persona que la acusación es por causa de los pecados contra Dios. Ciertamente cuando un cristiano peca contra otro, debe ser instruido para poder buscar el perdón de esa persona y, si es necesario, hacer restitución. Pero en el análisis final, el pecado es principalmente contra un Dios 3 veces santo. Usted recordará, por ejemplo, que después de cometer adulterio con Betsabé y después de asesinar a Urías el Eteo, David dijo en el Salmo 51, verso 4 lo siguiente: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Si usted va a reprender a alguien que ha pecado contra usted, la idea central de su argumento no debe ser: ¿no te das cuenta lo mucho que me has herido con lo que me hiciste? No, eso no tiene que ser su argumento central. Sus frases deberían centrarse en la gravedad de cometer un pecado contra Dios. ¿Cómo lo hizo el profeta Natán con David? ¿Usted recuerda? Natán usó en su parábola a David, ¿no?, que le estaba exponiendo, y le hace referencia a Urías Eteo en forma de parábola. Le dice ahí en 2 Samuel 12:3, en cambio, dice, ¿no?, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. ¿Sabe qué? ¿Qué está haciendo Natán con esta palabra? Natán está utilizando con eficacia el sentido de la justicia y la compasión del rey David. ¿Para qué está utilizando eso? Para ayudarlo a ver que Dios estaba furioso con su pecado. Si Natán le está contando esta historia a David, es para que David se dé cuenta de que su pecado, ¿no?, o de que había pecado primeramente contra Dios, y ese pecado había enojado a Dios. Ahora, ojo con esto. Los creyentes no solo deben de comprender que su pecado es contra Dios, sino también que el estándar con el cual uno tiene que compararse esa persona al Señor Jesucristo, como lo revelan las Escrituras, ¿verdad? Entonces, considere este tercer paso. Cuando usted argumente para poder redarguir a una persona, tiene que la persona entender que ha pecado contra Dios y que si tiene que ser semejante a alguien, es semejante a Jesucristo. Cuarta consideración: escoja un tiempo apropiado para redarguir. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 7. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo también para hablar. El mejor momento para poder administrar la reprensión, para poder
redarguir a una persona que está en pecado es cuando se puede obtener toda la atención de la persona. Y por regla general, lo mejor es convencer o reprender a la persona en privado y no frente a una audiencia. Ahora, cuando una persona peca en la presencia de los demás, como lo hizo, por ejemplo, el apóstol Pedro ahí en Gálatas capítulo 2, una reprensión pública breve puede ser beneficiosa, especialmente para aquellos que observaron el pecado, ¿no? Alguien peca públicamente contra usted, hay una represión pública breve, pero después uno debe buscar el momento oportuno y adecuado, cuando haya más tiempo para poder explicarle en detalle todos los cargos punto por punto de esa persona que pecó. ¿Está bien? Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta es que no debe retrasar la reprensión. Uno no tiene que hacerla larga para poder reprender a una persona que ha pecado, que está en pecado. Miren lo que dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacerlo mal. Y este texto es especialmente importante con aquellas personas que no recuerdan mañana lo que hicieron mal hoy. El retraso, escúcheme bien, puede dar la impresión de que usted cree que el pecado no es una ofensa seria. Y usted y yo tenemos que tener cuidado de proyectar eso. Cuando hay alguien que ha pecado o alguien se encuentra en pecado y tenemos que redarguirle, reprenderle, llevar la convicción de pecado, no hay que dejar pasar mucho tiempo. Porque si lo hacemos, ¿qué es lo que estamos proyectando? Que el pecado no es una ofensa muy seria. Y eso no es verdad. Quinta consideración para poder redarguir a las personas. Seleccione las palabras correctas. La Biblia dice ahí en Proverbios 15:28, el corazón del justo medita sus respuestas. A menudo es necesario invertir más tiempo, más esfuerzo y pensamiento en la selección de las palabras correctas para poder expresar. Hay que pensar bien cuáles son los mandatos bíblicos que han sido violados. Hay que pensar bien, ¿no? ¿Qué pasajes adicionales pueden ser citados para apoyar la acusación? ¿Qué preguntas vamos a hacerle a ese creyente, ¿no? ¿Cuál va a ser la forma de administrarle la reprensión? ¿Con qué actitud voy a ir? ¿Cuál va a ser mi tono de voz, ¿no? La forma en que podría yo tocar a la persona, etcétera. Por eso tenemos que seleccionar las palabras correctas si es que queremos acercarnos para poder reprender o para poder redarguir a una persona, a un creyente. Sexta consideración, realice preguntas que apelen a la conciencia de la persona. Una de las formas más efectivas de despertar la conciencia de los demás es cuando a su pecado es hacerle preguntas, ¿no? Cierto tipo de preguntas ejercen presión en la conciencia de aquellos que están bajo convicción, forzándolos a examinarse a sí mismos más de cerca de lo que podrían hacer por sí mismos. Mire, ¿sabe qué? El uso de preguntas de convicción puede ser visto a través de toda la Biblia. A menudo estas preguntas, ¿saben qué? Comienza con la palabra ¿por qué? Un ejemplo de eso lo vemos en Génesis capítulo 4, verso 6. Dios está hablando con Caín. Entonces dice este verso, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios le hace esa pregunta a Caín para hablarle a su conciencia y él se dé cuenta que está mal delante de su presencia, ¿verdad? Lo mismo hizo Faraón. Hace un llamamiento a la conciencia de Abraham, allí en Génesis 12, versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Qué había hecho Abraham? Había dicho una verdad a media y al final había mentido, ¿no? Y le hace esa pregunta allí el faraón para que Abraham se dé cuenta, ¿qué cosa? Que estaba mal, ¿no? Quería apelar a su conciencia. El Señor Jesucristo, fíjese, con frecuencia también utilizaba estas preguntas del por qué para redarguir a sus oyentes. Mateo 7:3, mira lo que dice. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso le decía a las multitudes que le seguían. A sus discípulos, miren lo que le dijo en Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Le estaba diciendo en otras palabras con esta pregunta, ¿no? Que su poca fe no era adecuada. Tenían que convencerse, ¿no? Que estaban mal. También en Mateo 15:3 le dijo a los fariseos de su época, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y también dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo?
todas estas preguntas que hacía el Señor Jesucristo con este por qué, era porque quería alertar a la conciencia de sus oyentes para que se dieran cuenta que estaban en pecado y que tenían que arrepentirse. Pero se debe tener cuidado y mostrar compasión cuando se utilice este tipo de preguntas. Ten en cuenta que Jesús evitó el uso de estas preguntas ¿por qué? Cuando buscaba información. Más bien las emplea exclusivamente para poder redarguir a las personas de sus pecados. ¿Está bien? Séptima consideración. Consuele al mismo tiempo que trae convicción. Consuele al mismo tiempo que trae convicción. Fíjese que a 6 de las iglesias del Apocalipsis, el Señor Jesucristo comenzó su mensaje con elogios y con aliento, ¿verdad? Y después, ¿qué cosa hizo? Juácate, vino la reprensión, vino el redarguirle de que estaban mal. Por ello, la alabanza sincera y el ánimo al momento de la represión sirve para asegurarle al creyente de su amor por él. Usted y yo, si vamos a reprender, si vamos a redarguir, si vamos a llevar a alguien al convencimiento de pecado con la escritura, tenemos que también, por un lado, llevar el consuelo, ¿no? Llevar el ánimo al corazón de ese creyente. Octava consideración. La reprensión debe darse con un espíritu amable. En Gálatas 6:1, el apóstol Pablo nos advierte que debemos ir con un espíritu de mansedumbre. Lo más probable es que una persona que ha cometido la falta o que está en pecado esté frágil. Ahora, si yo voy con una actitud de juicio humano o de frente a querer castigar, puede empeorar a la persona. O sea, si nosotros vamos a reprender, debemos de ser sensibles a la necesidad. Debemos ser sensibles al dolor de esa persona. Por eso no hay que ir con enojo a querer redarguir a la persona, ni tampoco con un deseo apasionado de defender, ¿no?, a Dios. No, tampoco tenemos que ir con un espíritu de arrogancia, ni un espíritu de dureza y de amargura de corazón. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿sabe qué es lo que hace? Inflige más daño en la persona, querido hermano. Así que si vamos a ir a reprender a alguien o a redarguir a alguien, tenemos que hacerlo con un espíritu amable. Ahora, termino con este versículo de Proverbios 28:23. Miren lo que dice Proverbios 28:23. El que reprende a otro será más estimado que el que de lengua aduladora. El que reprende a otro será más estimado que el de lengua aduladora. Ahora, yo quiero pedirle algo. Quiero pedirle que usted pueda recordar este texto bíblico para no desanimarse o para no distraerse por la tensión incómoda que a menudo acompaña a la represión en nuestro propio corazón y la que percibimos en las voces y en los rostros de aquellos que estamos reprendiendo. Quiero pedirle que usted recuerde este texto de Proverbios 28:23 para que más adelante, después de que la reprensión ha sido dada y después de que la restauración se haya producido en la vida de ese creyente, Dios, ¿sabe qué? Será mayormente glorificado. Y usted hallará gracia ante los ojos arrepentidos de los que usted ha aconsejado. Recuerde este texto, porque este texto es esperanzador, ¿ok? Ahora, hemos visto nosotros que la palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Y qué cosa es redarguir? Redarguir tiene que ver con convencer de pecado, tiene que ver con reprender, tiene que ver con hacerle ver a la persona el error y la necesidad de arrepentirse de su pecado y ponerse a cuentas con el Señor. Estamos, usted y yo, si tenemos la palabra del Señor, si somos siervos del Señor, estamos llamados a poder redarguir a aquellas personas que no son creyentes para que se conviertan a Cristo y a aquellos creyentes que no están andando como dice la Escritura, porque si le amamos, vamos a querer que vuelvan al sendero de rectitud, de justicia y santidad que el Señor nos demanda a todos los creyentes. ¿Estamos? Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora darte las gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, no solamente nos enseña la doctrina y la persona de Dios. Gracias porque tu palabra también, Señor, nos redarguye y también nos convence de pecado, Señor. A los no creyentes les convence de pecado para salvación, para justificación delante de tu presencia. Pero a los creyentes nos convence de pecado para vivir una vida más santa, una vida más consagrada a ti, una vida
de pureza en todo sentido, Señor. Y Señor, no queremos como hijos e hijas tuyas eximirnos de esto, porque también, Señor, tus ministros, tus siervos, que manejamos la escritura, tenemos que aprender a redarguir, tenemos que aprender a reprender, tenemos que aprender a llevar a la convicción de pecado a aquellos hermanos y hermanas que no están andando conforme a tu camino, Señor. Ayúdanos, ayúdanos porque es difícil, Señor, reprender y redarguir. Haznos recordar estas pautas que hemos compartido en esta noche, Señor, porque, Señor, el deseo de tu corazón es que tu iglesia viva en santidad. Es el deseo de tu corazón que tu iglesia viva en rectitud y en justicia, amándote a ti por sobre todas las cosas y amando también, Señor, al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Y tu palabra, cual espejo, nos dice en qué cosa estamos nosotros mal, Señor. Queremos, Señor, cada vez que nosotros nos expongamos a tu palabra, Padre bendito, que, Señor, tu palabra nos lleve también a convencernos de que estamos mal y que tenemos que corregir y que tenemos, amado Padre Celestial, que arreglar ciertas cosas para vivir conforme al carácter y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, te damos en esta noche por esta palabra, te damos a ti toda la gloria y oramos agradecidos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, querido hermano y hermana.